Hola, soy Gas y hoy voy a crear a los personajes de Five Nights at Freddy's 2 en el juego Sport. Y para empezar a crear a los animatrónicos, quiero empezar haciendo el endoesqueleto 02. Y para armarlo voy a utilizar un montón de estas piezas robóticas. Y una vez que tenemos la estructura, con estas piezas metálicas le voy a dibujar las costillas. Y para hacerle la cabeza voy a utilizar esta boca metálica que tiene movimiento. Para darle vida, con estos semicírculos le hago los ojos. Con estas piedras le hago los dientes. Con estas otras piezas metálicas le hago las orejas. Y se va pareciendo al esqueleto de un Furby basquetbolista. Le agrego unos detalles finales a la estructura y ahora sí, veamos cómo se mueve en la sala de pruebas. Y ahora que ya comprobamos que el endoesqueleto se mueve bien y hasta tira unos pasos robóticos, voy a utilizar esta aberración para crear a Toy Freddy. Así que le voy a empezar a hacer la estructura encima del endoesqueleto y voy a copiar un montón de estas piezas del color de la base, que son las más parecidas que encontré. Le empiezo a hacer el casco de la cabeza y le estiro las antenas. Con estos semicírculos le agrego los mofletes y con estas piedras le hago las cejas, pero parece que estoy haciendo un animatrónico de un Shrek marrón. Así que mejor le agrego el hocico y ahora sí se empieza a parecer a un oso animatrónico. Dándole forma a estas bolitas blancas, le hago los dientes y una vez que tenemos la dentadura terminada, con estos semicírculos negros le agrego los detalles, le agrego el moño y los botones. Dándole forma a estos aros, le hago el detalle de los ojos y combinando estos cilindros le hago el gorro. Y ahora sí, denme un minuto que le hago los detalles y veamos cómo quedó Toy Freddy. ¡Ay Dios! Empieza la música y se tira unos pasos prohibidos. Y ya que hice a Toy Freddy, quiero aprovechar para crear a Shadow Freddy. Y voy a utilizar la base del Golden Freddy que hice en el primer video. Le cambio el color y veamos cómo quedó. Y ahora quiero crear a Fredbear. Así que voy a utilizar la base de Toy Freddy, pero le cambio el color y le quito los mofletes. ¡Ay Dios! Le arranco los ojos y le empiezo a hacer una modificación a la estructura de la cara. Pero para que pueda cantar algo, necesito que pueda mover la boca. Le agrego estos ojos con movimiento, le saco parte de la estructura y con estos semicírculos le empiezo a dar forma a la cabeza. Le agrego más dientes para que pueda dar una buena mordida. Y ahora sí, para darle los detalles finales, le agrego estos detalles en los ojos, le cambio los pies por estos de oso y combinando estos cilindros con estos semicírculos le hago el micrófono. Y ahora sí, veamos el show en la pizzería. Don't pee on the floor, use the Commodore. ¿Qué onda? Pareció Spring Bonnie. ¡Ay Dios! Me parece que Freddy le cae un poco mal. ¿Entienden por qué? Ok. Y ahora quiero hacer a Mangle. Y para hacer a esta aberración voy a utilizar el endoesqueleto y le voy a agregar un par de piernas. Le quito una mano para estirarle el brazo y le quito la otra para ponerle una segunda cabeza. Le hago unas modificaciones porque parece un montón de chatarra y le agrego otro brazo para estirarle la cabeza y que se siga pareciendo a un montón de chatarra. Le pongo esta mano para decorar y le arranco uno de los ojos. Y ahora le empiezo a hacer la cabeza como la de Toy Foxy. Así que voy combinando estas piezas hasta ir haciéndole el esqueleto de la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Le agrego estas rosas y estas blancas para hacerle el hocico y estas rojas para hacerle los mofletes. Dándole forma a estos semicírculos blancos le hago el pelo y con estos negros le hago el hocico. Con estas piezas rosas le doy los detalles, le pinto los labios y dándole forma a estas piezas le hago la dentadura. Le pinto las uñas y le agrego otro pie, le hago esta cola y le agrego este moño. Y ahora sí, veamos cómo se mueve este animatrónico destruido. Why are you looking so scared? Don't you wanna be like me? Y ahora quiero hacer a Toy Bonnie. Así que para hacerlo voy a utilizar el endoesqueleto como base y dándole forma a estas bolitas le hago la cabeza. Con estos semicírculos le hago los mofletes y le agrego el hocico. Y ahora sí, con estas piezas geométricas le empiezo a hacer la carcasa del cuerpo. Ahora le cambio las manos por estas y con estas piezas triangulares le empiezo a hacer los pies. Y ahora sí viene la parte más importante, hacerle la cara. Así que con estos semicírculos le empiezo a dibujar los ojos y la boca hasta que parezca una copia pirata del conejo de Duracell. Le hago los ojos verdes, le agrego unos detalles y le empiezo a hacer la dentadura. Y ahora sí se va pareciendo más a un conejo. Dándole forma a estas piezas geométricas, empiezo a hacer las orejas. Para terminar, le hago las pestañas y el pompón metálico. Y veamos cómo quedó este conejo endemoniado en la zona de pruebas. ¡Ah! Ahí se prendió. ¡Ay Dios! ¿Estás bien, Bonnie? Y ya que hicimos a esta especie de conejo de Pascua robótico poseído, quiero hacer a su sombra, Shadow Bonnie. Y ahora le voy a cambiar el color. No sé qué onda, pero quedó así. Mejor también le cambio la textura y veamos cómo quedó. ¡Ay Dios mío! Es perturbador.
Ok, mejor pasemos a crear a Toy Chica. Y voy a empezar utilizando el endoesqueleto 02 y con estos semicírculos le voy a empezar a armar la cabeza para darle los detalles. Le agrego estos mofletes hasta que quede como si estuviera dibujando un Pikachu de memoria. Y ahora que me doy cuenta, se parece a un emoji animatrónico pero cursed. Ay, Dios mío, no me voy a poder sacar este baile de la cabeza. Así que para darle forma al cuerpo, le saco las costillas y le pongo estos brazos. Con estas piezas rosas le empiezo a hacer esto, que es demasiado pequeño para llamarlo pantalones. Y ahora sí, con estas piezas geométricas le empiezo a hacer la carcasa. Y combinando las mismas piezas, le hago la carcasa de las piernas. Con estas piezas celestes, le termino los ojos y dándole forma a estos semicírculos hasta que parezcan bananas, le hago el pelo. Con estos círculos blancos, le hago el babero. Y con estas piezas metálicas, que son las más parecidas que encontré, le voy a hacer el pico. Ay, Dios mío. Ahora, dándole forma cuadrada a estos círculos, le hago los dientes y utilizando un montón de estas piedras le intento dibujar la escritura. Y sé que parecen jeroglíficos, pero les juro que hice lo mejor que pude. Con estas piezas triangulares le hago los pies y dándole forma a este círculo le hago el plato y combinando estas piedras marrones y rosas le hago el muffin. Ahora para hacerlo más especial le agrego estos ojos con movimiento, le agrego la velita de cumpleaños y veamos cómo se mueve esta gallina sugestiva. And now you get to listen to me. Y ahora quiero hacer a Puppet, así que voy a hacer esta silueta negra y para hacerle las manos le voy a agregar estas piezas a las que se le puede dar forma hasta que parezcan garras. Y para hacerle la máscara pensaba utilizar como base esta, pero mejor decidí hacerla de cero. Así que combinando un montón de estos semicírculos blancos les voy dando forma. ¡Ay no! Parece que lo picó un enjambre de abejas. Ahora con estas piedras le hago estas lágrimas violetas y con estas rojas le pinto los labios. Le hago unas modificaciones porque se parece a Billy del juego del miedo y una vez que va quedando le agrego los botones a la ropa y los detalles blancos que tiene en los brazos y en las piernas y veamos en la sala de pruebas cómo se mueve. Ay sí, parece que vuela. Lo que sí no sé es si puede tirar pasos prohibidos en el aire. Bueno, más o menos, no sé si el baile es lo suyo. Ay, retiro lo dicho. Y ahora quiero crear a Balloon Boy, así que para hacer a esta especie de Pinocho inflado voy a empezar combinando estos semicírculos para hacerle la ropa y combinando estas bolitas con estos cilindros le hago los brazos. De la misma forma le hago los pies y dándole forma a estas bolitas le hago los zapatos. Ahora con estos semicírculos le hago los ojotes y una vez que empieza a parecerse a un muñeco maldito le agrego el gorro y dándole forma a estas piezas le hago los dientes. Con estos semicírculos le hago los botones y los detalles de la ropa y el pelo con estas piezas. Y para terminar el gorro le empiezo a hacer la hélice. Y me pregunto, ¿Kiko alguna vez tuvo un gorro con hélice? ¿O es solo un efecto Mandela? En fin, y ahora voy a hacerle el globo. Así que le doy forma a este círculo amarillo y lo combino con este rojo. Y ahora con estos cilindros y este paquete de letras le hago el mensaje del cartel. Y ahora sí, veamos cómo quedó. ¡Ay, Dios! La risa de Balloon Boy siempre me perturba. Ah, pero para que no esté solo, agrego a JJ. Y no, ¿qué onda? Se tiraron un baile combinado. Ah, y ahí se unieron los otros a la fiesta de los 10 años de FNAF. Ah, y también hice a los Paper Pals. Pero ¡ay, no! Ahí viene Springtrap. Así que voy a intentar salir de esta y nos vemos en la siguiente pesadilla.